Seguimos en Más que Noticias, son las 11:06 de la mañana. Del otro lado tenemos en comunicación a través de Meet, tenemos a la doctora Carla Ricci. Ella es médica especialista en alergia e inmunología y vamos a estar abordando distintos tópicos teniendo en cuenta que el 1 de octubre es el Día Mundial de la Urticaria Crónica, una enfermedad muy frecuente a nivel mundial que confunde a veces con la alergia y que nada tiene que ver con esta. Así que bienvenida a Más que Noticias, Carla, del otro lado. ¿Cómo estás? Acá Melina y Facundo. Hola, ¿qué tal? Mucho Hola, ¿qué gusto. tal? Mucho gusto. Hola, igualmente, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por hacerte este ratito, este tiempo. Te quería preguntar cuáles son las diferencias, ¿no? Porque a veces uno no sabe qué es Sí, una alergia, cuál es la urticaria. A mí me pasa que me agarra, no sé, estornudo, no paro de estornudar y digo, bueno, me clavo un antialérgico, por ejemplo. Y a veces se te va y a veces no, seguís y a veces ya es importante derivar directamente a un médico, a un especialista. exacto. Sí, tal cual. En realidad, a veces la urticaria puede ser una manifestación de alergia, sobre todo cuando son episodios. Urticaria se llama la roncha, estas Sí, lesiones que son como picaduras de mosquito, por decirlo de alguna forma, sí, para que quede bien gráfico. Son ronchas que están acompañadas de mucha picazón, incluso a veces puede haber hinchazón de la boca, de un ojo, y eso se llama urticaria. Las urticarias a veces pueden estar asociadas a alergias, por ejemplo, no sé, un paciente que come un alimento al cual es alérgico, puede ser maní o cualquier otro, y rápidamente se brota, tiene ese cuadro de urticaria, y después si no vuelve a comer maní, no se vuelve a brotar, y el cuadro cede generalmente o espontáneamente o con medicación en poquitos días, incluso horas. Eso es una urticaria aguda y puede ser una alergia. Y después tenemos las urticarias crónicas en las cuales los pacientes tienen estas ronchas, las mismas, son iguales, con mucha picazón, pero acá aparecen sin ningún desencadenante claro, no hay nada del exterior que las ocasione. Los pacientes comen diferentes cosas y no encuentran el gatillante, y claro, eso sí, es una urticaria espontánea, se llama, y cuando ocurre durante más de 6 semanas se llama urticaria crónica claro. espontánea. Y esa es la enfermedad en general que el 1 de octubre se conmemora, si podríamos decirlo de alguna forma, como es un día que se generó para dar a conocer la enfermedad y que se difunda. A pesar de ser una enfermedad muy frecuente, Sí. muchas veces está subtratada y los pacientes muchas veces, como decís vos, se brotan, toman algún antihistamínico, van a la farmacia o van a alguna guardia, y va pasando el tiempo, y quizás ese paciente podría estar con un tratamiento adecuado, sin automedicarse, sin los efectos secundarios quizás de los corticoides, por ejemplo. Claro, bueno, yo te quería Sí, comentar que a mi hermana le pasó ahora que está con un tratamiento, de hecho, los médicos en el clínicas y en el italiano creo que la están, o en el italiano, sí, en esas dos clínicas, en ajá, esos dos hospitales la están tratando. ujú, Creen que esto de la urticaria ujú. derivó después de la última vacuna contra el COVID que se puso y ahí se brotó y tipo le empezó a picar y no sabía qué eran hasta que ahora le están dando corticoides porque no, como que es como crónico, ¿viste? Exacto, en ese caso habría que ver, en general los corticoides en las urticarias crónicas se usan como rescates. Esto quiere decir durante periodos cortitos de tiempo, de 3 a Claro. 5 días, y después hay que buscar alternativas. Hoy por hoy hay tratamientos eficaces, están los antihistamínicos que se llama de segunda generación, porque son más novedosos en el sentido que no tienen los efectos secundarios de los antialérgicos que uno conocía anteriormente, Sí, y se puede dar en dosis hasta por 4. Hay algunos pacientes con una sola dosis no es suficiente y uno debe aumentar. Incluso hay otros medicamentos como que no son tan nuevos, pero en el mercado argentino han aparecido hace poco, que son antihistamínicos de acción dual, que bloquean las reacciones alérgicas por doble mecanismo, que se llama ropatadina. Pero ya te digo, estos medicamentos, algunos pacientes con una sola dosis están bien y otros necesitan por 4, y otros tampoco andan bien con antihistamínicos y hace falta escalar de tratamiento, y hay otros tratamientos hoy disponibles, pero bueno, son tratamientos muy específicos, por eso es tan importante la consulta. sí, es importante no automedicarse y siempre ir a un Ujú. médico y a un especialista que te derives de la inmunología o especialista en alergia, en este caso como sos vos. Carla, te quería Ajá. preguntar también, ¿el estrés también te puede llevar a esto? En general, es como un círculo. Los pacientes que tienen urticaria crónica, la verdad es que sufren mucho estrés por la enfermedad en sí,
Pero también en la literatura está descrito que es un exacerbante, o sea que el estrés, la ansiedad puede empeorar las lesiones de urticaria, y a veces hay pacientes que en ciertos periodos de su vida tienen crisis más fuertes, por ahí vienen controlando bien su urticaria y ante una situación de estrés, que puede ser un estrés bueno o malo, diríamos quizás, no sé, una fiesta o algo así, que genere estrés, hacen que se broten más, pero decir que es la causa de la urticaria, todavía no podemos decirlo así definitivamente. Quizás en algunos pacientes sea un gatillante muy importante, Claro. porque pensamos que la urticaria es algo, es una enfermedad autoinmune, o sea, está generada por nuestro sistema inmunológico, y todo lo que tiene que ver con la autoinmunidad también está muy estrecha, tiene una relación muy estrecha con el estrés. Claro. Carla, me meto un poco ahí, tomo alergia Sí. y me meto en un tema que por ahí a muchos les afecta, el tema del cambio de clima y la parte respiratoria. Teniendo en cuenta las alergias, ¿qué diferencia hay Sí. entre una alergia del tracto respiratorio superior y que después puede ir a una bronquitis y hasta inclusive el asma? ¿Hay relación en eso? ¿Qué diferencia hay en lo alérgico? En general, sí, lo que vos decís es así. En realidad, la vía respiratoria es una, empieza en la nariz Sí. y termina en los bronquios, diríamos. Y hay patologías respiratorias que son alérgicas, y que son la famosa rinitis alérgica, que no es más que la inflamación de la nariz, que genera estornudos, picazón de la nariz, secreción, incluso picazón de los ojos. Sí, es Y terrible. algunos pacientes todo este fenómeno inflamatorio, estos síntomas que tienen nasales, también están a nivel respiratorio más bajo y pueden tener síntomas de broncoespasmo o asma. El asma también puede ser una manifestación de alergia, sí. ¿Y puede ir eso a una urticaria si no se controla, por ejemplo, o no tiene conexión, nada que ver? No, en general, o sea, son dos enfermedades diferentes. Una es del tracto respiratorio, la rinitis, que muchas veces si uno no lo controla puede terminar produciendo o llevando a que el paciente después desarrolle asma. Y lo de la urticaria, en realidad la urticaria crónica no es una alergia, es como va por otro mecanismo diferente. Y en general, si uno ve urticaria y síntomas respiratorios, otra entidad, que en general son reacciones alérgicas que son más inmediatas, más severas, se conoce como anafilaxia, en la cual un paciente se expone a un alergeno en particular, que puede ser, no sé, un alimento, un fármaco, una picadura de avispa, que el paciente es alérgico, y ahí rápidamente se desarrollan todos los síntomas a la vez. Estornudos, picazón, puede haber broncoespasmo, bajar la presión y llenarse de ronchas. Eso es otra entidad completamente diferente que se llama anafilaxia. Bien, son distintos, vale la Son aclaración. distintos, Bien, sí. bien, no, está bueno. Yo estaba preocupado porque soy Sí, alérgico justamente, tengo el tema de acumulación de moco, estoy en los cambios, exacto. padeciendo los cambios de clima, pero quería saber eso. Bien. Exacto. Sí, eso es muy importante. O sea, eso de, porque a veces uno naturaliza los síntomas de la nariz y de la rinitis, y es importante hacer la consulta, si bien no es la charla específica de hoy, saber a qué uno es alérgico, y también, igual que en la urticaria crónica espontánea, para la rinitis alérgica hay muchos tratamientos disponibles para que los pacientes estén mejor. Bien, Claro. Carla, te quería preguntar, si un paciente, bueno, empieza con alergias, ¿hacen estudios específicos para detectar qué tipo de alergia tiene? Ujú. Depende qué tipo de, por ejemplo, si vamos a la alergia respiratoria, Sí. en general los estudios que se hacen de primera instancia se llaman prick test o test cutáneos con aeroalergenos. Se hacen sobre la piel del paciente, generalmente en el antebrazo. Son estudios que son bastante rápidos, en 15 minutos aproximadamente tenemos el resultado. Se usan los alergenos más frecuentes en nuestro medio, se pone una gotita en el brazo del paciente y se empuja con una lanceta, que es como una pequeña, tiene una punta cortante, pero es muy superficial. La verdad es que aquí sí es como una picadura de mosquito, que a veces cuando nos dan una inyección nos dicen ahí va la Sí, picadura de mosquito y después duele un montón, pero no, en este no no duele, es duele. muy superficial, no hay sangre, y es para que el alergeno tome contacto con la capa más superficial de la piel. Si el paciente es alérgico, se va a generar una roncha que puede picar también. Ese resultado lo vemos, como decía antes, en 15 minutos, y la piel vuelve a la normalidad rápidamente. No es que el paciente queda con marcas ni nada. Y eso nos permite saber específicamente a qué es alérgico en el caso de las alergias respiratorias, y de acuerdo a eso, bueno, generar diferentes medidas de evitación e incluso tratamientos específicos, eh, que son las famosas vacunas de alergia o inmunoterapia de alérgeno específica, que, bueno, que suelen ser muy efectivas en determinados pacientes con enfermedades determinadas. Bien.
Bien, te quería preguntar, Carla, sabemos que en este marco de que estamos respecto al Día Mundial de la Urticaria Crónica, que es el 1 de octubre, me llegó la información que lanzaron una app gratuita. Hay una sección de alergia del Hospital Italiano que promueve el uso de Cruce Control Urticario, así se llama. Es una app gratuita desarrollado por alergólogos y dermatólogos expertos en urticaria para ayudar a los pacientes a controlar su condición. Esta app tiene como objetivo que los pacientes tengan esta herramienta que permite el control de la urticaria, ¿no? Para ver los síntomas, registros. ¿Vos estás detrás de esta app también? Exacto, sí. Yo pertenezco a la sección de alergia del Hospital Italiano. Sí. En el hospital tenemos consultorios específicos de urticaria que pertenecen a una red internacional para el tratamiento de la urticaria. Es como que somos médicos que trabajamos específicamente para esta patología. Y lo último es esta app que se desarrolló en realidad a nivel mundial. Nosotros hicimos la traducción y demás para nuestro país. Lo que permite es esto, que el paciente tenga un registro de sus síntomas en forma diaria. Hay un cuestionario que es muy sencillo en el cual el paciente a lo largo del día, antes de dormir o al otro día a la mañana, pensando en las 24 horas previas, nos informa si tuvo picazón, si fue leve, moderada o severa, que no durmió de la picazón, y el número de ronchas. Hay pacientes que se brotan poquito, que tienen 2 o 3 ronchas, y otros pacientes que tienen más de 50 ronchas en todo el cuerpo. En realidad eso permite que el paciente sepa cómo está su enfermedad, y eso puede generar un reporte que el paciente lo puede traer a la consulta o enviarlo por mail al médico, y nos permite saber, de acuerdo a un puntaje determinado, si está con un buen control o no de su urticaria, sobre todo volviendo a esto del principio de que hoy por hoy existen muchos tratamientos para la urticaria crónica espontánea, que son efectivos, son seguros, y que la verdad es que el paciente, nuestro objetivo es que tenga 0 ronchas y 0 picazón mientras que la urticaria está activa, porque es una enfermedad que en algún momento por suerte se autolimita, pero esto puede durar muchos años. Claro. Entonces esa app nos permite saber específicamente cómo está el paciente y tener un control más objetivo de su enfermedad. Bien. Para preguntarte, ¿qué casos suele haber más en masividad, digo, en el tema de alergias, o hay más casos en urticaria? ¿Cómo viene eso? Para tener un estimativo. En general las alergias más frecuentes son las alergias respiratorias, esto que decíamos al principio, rinitis alérgica y asma son las alergias más frecuentes. Después tenemos también la urticaria crónica, es una enfermedad prevalente, más o menos el 1% de la población. Y después, bueno, viene el tema de las alergias alimentarias y las alergias a fármacos, esas son las enfermedades alérgicas como más frecuentes. ¿La gente llega con un tiempo precavido o viene ya a extremo que por ahí, no sé, lo hablo así crudo yo, que no puede respirar? Sí. ¿Llega medio así al tope? ¿O cómo es esa cuestión? Depende, en realidad para las alergias respiratorias muchos pacientes pasa esto que vos me contás, que siempre como que estás con mucho moco, sí, que por ahí vas tomando algún antihistamínico, sí, vas tomando algún analgésico. Entonces muchas veces sí, a son veces parches. Los pacientes, sí, son como parches, y a veces sí vienen con cuadros como más complicados por ahí con sinusitis o con crisis de asma. Pero en general es como una enfermedad que suele acompañar durante muchos años en la vida de los pacientes, y en algún momento hacen consulta. También pasa que bueno, muchos se cansan o dejan de los tratamientos, porque muchas veces hay que ser muy constante en los tratamientos porque son enfermedades crónicas. Claro. Y uno, bueno, consulta cuando sí ya está que no puede más, o cuando los síntomas se exacerban mucho, como por ejemplo los que tienen alergia a los pólenes, y en esta época del año, como las concentraciones de los pólenes en el ambiente son muy altas, los síntomas se exacerban un montón. Y bueno, uno va a la consulta porque realmente toma un antihistamínico que compra en la farmacia, que muchas veces pasa y no ceden los síntomas. Los pacientes están con mucha picazón en los ojos, mucha congestión, incluso esto que te decía, broncoespasmo, que en general cuando un paciente tiene broncoespasmos suele consultar rápidamente a la guardia porque siente falta de aire. Claro, sí. Si no, es como que uno lo va dejando pasar. No seguimos el tratamiento indicado, somos medio en eso. No, pero a muchos creo que le debe pasar que esta época es como una de las peores, ¿no? Para aquellos que sufren alergia y rinitis. ¿Qué le dirías a esa persona que
va a la farmacia, se automedica, no lo debería hacer, pero que sí siga un tratamiento, que vaya un especialista, que le encuentren la vuelta al tema, porque a veces sienten que no encuentran la solución al problema, ¿no? Exacto, en general, muchas veces, primero tratar de identificar y ver si el paciente tiene una rinitis, conjuntivitis, que es inflamación de los ojos o de la nariz, o asma de origen alérgico, o sea, hacerse un test de alergia, que yo entiendo que es un test, la verdad es que es simple, porque en 15 minutos ya sabemos, y con eso por lo menos el paciente va a saber si es alérgico o no y a qué. Muchas veces las medidas de evitación pueden servir y otras veces es muy difícil. Por ejemplo, cuando el paciente es alérgico a los pólenes puede tomar recaudos, pero es verdad que uno está en contacto constantemente. Y después encontrar el tratamiento específico para cada paciente farmacológico. Hay muchos antihistamínicos más nuevos, diferentes, que no dan sueño, porque esto de la automedicación a veces uno va y compra antihistamínicos que puede calmar el síntoma por algunas horas, pero después tiene algunos efectos secundarios, como los que decía recién, o incluso acudir a las gotas descongestivas, que después nos resulta realmente difícil poder hacer que el paciente la suspenda, porque es como que las mismas gotitas terminan produciendo una rinitis. Entonces, bueno, consultar, saber si uno es alérgico a qué y buscar el tratamiento farmacológico adecuado para cada paciente, y en algunos casos seleccionados, también se puede hacer esto que decía anteriormente, que es la inmunoterapia alérgena específica, que es el único tratamiento que existe hoy por hoy, tanto para la rinitis, para el asma y para la conjuntivitis, que pueden modificar la historia natural de la enfermedad. O sea, pueden intentar que el paciente esté muchos años sin síntomas o incluso que progrese a nuevas sensibilizaciones, a que se haga alérgico a otras cosas. Son tratamientos que son efectivos, pero bueno, uno debe elegir correctamente el paciente, y después es verdad que son tratamientos largos, que duran de 3 a 5 años en un principio, y muchos requieren hacerlo todos los días, o una vez por semana, o cada una vez por mes, entonces como que es difícil también muchas veces la adherencia de poder seguir, pero bueno, muchos pacientes lo hacen y ven los resultados y están bien. Bien, está bueno. Pero no es la única alternativa, o sea, hay también medicamentos específicos, sí. Hay que ir a la consulta y el especialista, mire. La verdad que sí, sí, la verdad que sí. ¿Y esta app cuándo la lanzaron, Carla? ¿Cómo vienen trabajando con esta app? ¿Tienen como llevan un proceso como de investigación? O sea, en general, sí, la app empezó hace más o menos casi un año, diríamos, hace algunos meses que está como más firme acá en Buenos Aires, en Argentina. Sí. Y la idea es, como es tan reciente, sí, ver si de ir haciendo, así como decís vos, como investigaciones o subanálisis del tipo de pacientes que se descarga. Obviamente son todos los datos anónimos, no es que sí. Puedes sacar, pero ver si qué tipos de urticaria son más frecuentes en el país, cuáles son las edades más prevalentes, ver cómo a veces con estas actividades de difusión si tienen sentido o no, en el sentido de que los pacientes se acerquen más a esas herramientas. Pero bueno, se está terminando, como está activa, pero se están generando nuevas funciones, como por ejemplo generar información de interés para los pacientes, o formas de acceso a la atención médica. Eso está bueno, porque a veces te pasa que no sabes dónde recurrir. Cuando a mi hermana le empezó a surgir este problema, hablé con una amiga que tiene urticaria y me dice, bueno, te paso el número de esta alergista que es buena, y si no, fíjate esta, pero viste, como que no sabes dónde recurrir. Era como, ¿para dónde voy? ¿A qué especialista ir, no? Sí, porque no es fácil. Y también está el tema de los turnos, que es como que no terminás yendo a un privado que capaz que no sabes si es bueno o no. Entonces bueno, lo burocrático da un poco de vueltas para que uno también vaya, y creo que hay un hartazgo también en eso, por ahí, para seguir un tratamiento, medio me parece. Es difícil, sí. Puedo hablar de la realidad acá puntualmente nuestra, sí tenemos muchas demoras en atenciones, que tratamos de buscar alternativas para cortar esa demora, o al principio tratar de hacer un seguimiento más cortito y que después el paciente venga cada 6 meses o cada... Pero al principio es como que sí, uno necesita esa continuidad, porque a veces ves a un profesional y decís, bueno, no sé, hace tal cosa, hace tal estudio y venía a verme. Y ese venía a verme es como que si pasa otra vez, no sé, 6 meses, 8 meses. Claro, como, se hace como eterno. Por lo menos tratar de al principio hacer esto del seguimiento, para que haya una continuidad. Nosotros en el hospital tenemos un consultorio que es de urticaria específicamente, y ahí tratamos de que el paciente venga y generar la consulta, el control, porque muchas veces al principio, hasta que el paciente logra el control de la urticaria, lo tenemos que citar a las 2 semanas, a las 4 semanas, y después cuando ya están bien o ya encontramos
el tratamiento adecuado, sí es más fácil decir, bueno, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 4 meses se pueden hacer las consultas, pero sí es verdad que uno tiene que ofrecer un seguimiento rápido, porque si no es como, bueno, hago la primera consulta, que tardé un montón en llegar hasta acá y después... no siguen más, encuentro? ¿viste? Es como Sí. que dice, bueno, no, mejor no. Pero es importante que la visita sea frecuente para detectar qué Sí. tipo de alergia es, qué urticaria, como para darle justo al medicamento Sí, por indicado lo o menos a al la droga principio. específica, ¿no? Sí, Claro, al en principio, la como para... parte, claro, en la parte de diagnóstico y bueno, y de dar seguimiento después al tratamiento. Claro, Bien. para que el especialista también controle y que dé resultados, ¿no? O Obvio, monitoreando, sí, ¿no? Digo, sí, sí, sí. Sí. bien. ¿Querés preguntar algo No, más, Facu? nada, si querés dejar un mensaje a la oyentada, acá de Más que Noticias, de recomendación, algo para cerrar. Carla. No, esto un poco volviendo a la urticaria crónica Sí. espontánea, que es la enfermedad que se celebra el 1 de octubre, diríamos, se conmemora en realidad, que justamente esa fecha la crearon la Asociación de Pacientes con Urticaria Crónica Espontánea, nada, saber que es una enfermedad crónica que altera mucho la calidad de vida de los pacientes, pero nada, dejar este mensaje de que existen tratamientos muy efectivos, que muchas veces no es fácil al principio, que lleva diferentes pasos. Un lema que nosotros usamos es nunca darse por vencido. Es verdad. Como la Porque canción de esto, Fonsi. la verdad, exacto. La Pero canción es de re Fonsi. Porque a veces, importante, es re sí, importante, la sí, verdad porque uno que dice, sí. bueno, ya está, no. Pero bueno, que existen tratamientos y algo muy esperanzador todavía es que se autolimita. Lo que pasa es que nunca le podemos decir al paciente, siempre le decimos, bueno, la urticaria es una enfermedad que se autolimita, te vamos a acompañar mientras que esté activa. ¿Y cuándo se me va a ir? Bueno, no te puedo decir. Claro, Algunos es como pacientes una 6 ansiedad que les meses, un agarra, año, y a ¿viste? veces hay pacientes que están más de 10 años con urticaria, que por suerte son los menos. Pero bueno, hay ciertos indicadores que nos hacen pensar que va a durar más o menos o cómo va a responder a los tratamientos, pero saber esto, que además de esta SAP y que nos tratan de acercar más al paciente, cada vez hay más tratamientos, que no hablamos tanto de eso, pero la verdad es que cada vez hay más tratamientos para el tratamiento de la urticaria crónica, como de otras enfermedades alérgicas. La verdad es que en ese sentido, nuestro país está teniendo acceso a muchos medicamentos que incluso son biológicos, son medicamentos que son muy específicos y bueno, no todos los pacientes deben recurrir a ese tratamiento, por supuesto, pero sí los que lo necesitan, saber que hay otras herramientas para el tratamiento de la urticaria. Bien, Carla. Bueno, con Bien. toda esta información nos nutriste de información y de un montón Ah, de cosas, gracias. ¿viste? Porque uno dice, bueno, me tomo esta pastillita, Sí. hago esto o el otro, pero no, hay todo un Sí. equipo detrás que trabaja y trata de acompañar al paciente que sufre esta, no sé si llamarlo enfermedad, esta alergia, Sí. esta urticaria, digamos, ¿no? Sí, tal cual, es verdad, como lo decís. Bueno, te queríamos agradecer por tu tiempo. Esta entrevista la vamos a subir hoy a nuestra cuenta de Instagram. Hacemos un breve recorte ahí y luego la entrevista completa la derivamos a YouTube, así que después te vamos a pasar el enlace, así multiplicamos esta entrevista para toda la audiencia. Bárbaro, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. No, gracias a vos, gracias por tu Nos vemos. tiempo. Bueno, Chao, hasta acabamos... luego. Chau, Chau, chau. gracias, Carla. Acabamos de entrevistar a Carla Richie, ella es especialista en alergia y urticaria, ¿no? ¿Alergia? Sí, alergia y urticaria. Nos Meli. estuvo comentando un poco, bueno, las diferencias, qué hacer frente a esto, cómo recurrir, cuándo recurrir y cuándo no. Y está buenísima esta app nueva que se lanzó, que la lanzó el hospital italiano, que se llama Cruce con ese control urticaria. Es una app gratuita que está desarrollada por alergólogos y dermatólogos para ir controlando, ¿no?, la condición del paciente, ¿no? Como cuándo se le va activando, cuándo no, y también para llevar adelante un buen tratamiento específico, ¿no, Facu? Está bueno porque bloquea un poco por ahí, no hay turnos y esto te permite saber si hay indicios de que estás padeciendo por ahí la enfermedad o estás ahí medio complicado. Claro, si ¿o no? es una urticaria breve o es crónica Bien, también, viste que está nos bueno. explicó un poco eso, Sí. el tema de la alergia y demás, pero bueno, para saber qué tipo de alergia tenés es un test como muy específico y rápido, viste, Bien, que sea que en 10, sencillo. 15 minutos ya... Entendible, sencillo. La verdad que sí. Bueno, Así bien. que bueno, con toda esta información nos vamos a una breve pausa que hasta las 13 acá en Más que Noticias.